La paradoja del barco de Teseo. La leyenda que da origen a la paradoja del barco de Teseo relata que en una oportunidad Teseo regresaba de la isla de Creta junto con su tripulación e iban en un barco que ya era bastante viejo. Durante el camino, el cual fue bastante largo, el navío se fue dañando cada vez más. Cada daño que sufría el barco era reparado por los tripulantes, siendo reemplazada la pieza rota por una en mejores condiciones. En ocasiones las piezas eran recicladas y se colocaban en partes diferentes del barco. Cuando Teseo y sus tripulantes llegaron a puerto, el barco había sido completamente modificado. No quedaba una sola pieza que fuese del navío en el que salieron de la isla de Creta, o en su defecto, estas habían sido recicladas y colocadas en lugares distintos como una nueva pieza. Este particular evento suscitó una pregunta por parte de los filósofos de aquel tiempo. ¿El barco en el que Teseo y sus tripulantes han llegado al puerto es el mismo barco en el que han salido de la isla de Creta? La cuestión que surge es, si en un barco de 30 remos reemplazamos un solo remo, ¿seguiría siendo el mismo barco? ¿Y si reemplazamos 15 remos? ¿Y si se reemplazan todos los remos? ¿O si en vez de los remos se reemplazan tablas que se van rompiendo? ¿Y si al final se acaban reemplazando todas las tablas del barco? El problema, y lo que lo convierte en una paradoja, es que es muy difícil saber exactamente el punto en el que una cosa pasa a ser otra distinta si reemplazamos sus partes. El filósofo Thomas Hobbes fue más allá en esta paradoja. Él planteaba que cada pedazo de madera que se sustituía del barco era guardado. De este modo, cuando todas las piezas se habían cambiado, se construía un nuevo barco con las piezas viejas. A partir de esta historia, Hobbes planteaba las siguientes preguntas. ¿Cuál de estos dos buques era el verdadero barco de Teseo? El que se hizo con el material original, se podría decir. Pero eso no es lo que piensa Teseo. Él cree que su barco ha sido renovado y no sustituido. La misma paradoja se aplica para la identidad. ¿Tenemos una identidad estable o esta puede cambiar? El filósofo Heráclito se posicionó con su famosa declaración: ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Ante lo cual surge la duda de si la identidad se renueva o se cambia. ¿Sigue siendo la misma o es otra? Los cambios en la identidad. En el caso de las personas, esta paradoja es más sencilla cuando trata de lo físico. Aunque existen trasplantes de órganos, nunca se podría realizar todos los cambios para reemplazar el cuerpo por completo. Por tanto, se entiende que la persona seguiría siendo la misma. Por otra parte, parece existir consenso en que las personas son su cerebro. Sin embargo, hay un problema, y es que a medida que la ciencia avanza, nos acercamos al punto en el que el cerebro puede ser un órgano más, y por lo tanto también se pueda reemplazar. ¿Qué pasaría entonces si pudiéramos técnicamente trasladar nuestros pensamientos, recuerdos y planes a otro cerebro o a un sistema que se comporte como él? ¿Seguiríamos siendo la misma persona? Cuando nos miramos en el espejo, con el paso de los años no vemos a la misma persona. Nuestro físico cambia, al igual que nuestra personalidad. Sin embargo, las personas no somos solo nuestro físico y nuestra personalidad. Las personas también son sus relaciones con los demás, sus acciones sobre el entorno, sus planes, sus obras. También somos nuestras identidades sociales. Mientras todo esto siga igual, aunque el envoltorio cambie, la persona va a ser la misma, ¿o no? Como toda paradoja, la del barco de Teseo
sigue sin encontrar una respuesta única. No obstante, el pensar sobre ello puede ayudarnos a comprender y aceptar mejor el cambio. ¿Qué es lo mismo? Por último, es importante comprender que la definición de lo mismo es de carácter completamente subjetivo, porque para algunas personas puede ser lo mismo tener 2 bicicletas exactamente iguales guardadas en su cochera, pero para los más puritanos esa idea no valdría, teniendo en cuenta que no puede haber 2 bicicletas ocupando exactamente el mismo espacio físico en ningún lugar. A pesar que las bicicletas sean idénticas, estas tendrían una característica que la otra no puede compartir, que es el espacio físico ocupado jamás será el mismo. ¿Eres la misma persona que veías frente al espejo ayer? ¿Sigues siendo la misma persona de ayer? ¿De hace una semana? ¿De hace un año? ¿Eres la misma persona de hace una década? ¿O algo en ti ha cambiado? En tus sueños, tus metas, tu forma de ver la vida. ¿Aquello que te hacía feliz te sigue llenando hoy en día? ¿Eres quien olvidó las llaves dentro del carro hace un año? ¿Eres quien perdió años de su vida deambulando sin rumbo? ¿O eres una versión única de ti en este universo, formada por el conjunto de conocimientos y experiencias vividas hasta hoy?